Directiva, un programa de análisis, discusión, reflexión, debate e interacción con la comunidad de la Universidad de Ixtlahuaca, CUI. Bienvenido. Hola, bienvenidos a Directiva Proyecto Jaguar Radio. Yo soy Enrique Rivera. Además tengo en la mesa a mis compañeros Ana Karen Castillo, Zuleima Pérez y Roberto Hernández. Nosotros somos de la licenciatura en Criminología. Bueno, nosotros abordaremos en esta ocasión el tema de control social. Primero que nada, el control social está destinado para mantener el orden establecido en las sociedades, mediante las prácticas y actitudes y valores y creencias. Pido la opinión de mi compañera Ana Karen Castillo sobre este tema. El control social, en la actualidad la sociedad ha ido transformando a gran velocidad, que produce nuevas formas de conductas delictivas. Uno de esos aspectos más preocupantes de esta ciencia son los factores criminógenos y las condiciones que producen un objeto para el Estado y las políticas sociales en las cuales nos podemos encontrar. En cuanto a eso, ¿qué opina la compañera Zuleima Pérez? Bueno, pues como ya lo habían dicho, el control social son mecanismos, incluso también instituciones, en los que influye mucho en lo que es la sociedad y en el individuo para que tengan límites y no, obviamente no excedan, o incluso que tengan un rol. Claro, bueno, esto también influye para tener una organización social en una cierta población. ¿Qué opina el compañero Roberto Hernández? Bueno, pues como ya ustedes lo dijeron, cuando se habla de control social, se hace referencia a un grupo de normas y estrategias para mantener a la sociedad conforme. Y para que la sociedad tenga un mejor desarrollo de vida, se necesita de este control social. Ok, bueno, en cuanto a la definición de control social, ¿qué nos podrías decir, Ana Karen? Bueno, el contrato social es, como ya lo dijiste, un orden que se puede respetar en creencias, actitudes, que mediante la interacción de la sociedad se va a ir presentando. ¿Esas actitudes crees que todos las respeten y pues mantengan un orden? Pues no creo que mantengan un orden, porque cada quien se comporta a diferencia de todas las personas que pueden tener diferentes actitudes. No vas a tener una actitud de la misma persona. Ok, bueno, ¿qué opina la compañera Zuleima? Pues sí, como ya lo había dicho mi compañera Ana Karen, a final de cuentas cada persona piensa de diferente manera y tiene diferentes actitudes, se comporta distinguidamente, pero todo va en lo que es un contexto. No es lo mismo cuando están en un lado y están en otro, y eso es lo que podría yo opinar, que las personas pensamos de diferente, no siempre va a ser lo mismo, y eso es lo que como que hay que, en este caso es lo que se va a tratar de hablar. Bueno, me parece que al hablar de orden social no se necesita necesariamente hablar de esclavitud, sino también se debe de hablar de responsabilidades, obligaciones, pero al igual derechos. Una sociedad debe de acatar lo que son las reglas o las normas, pero también deben de estar de acuerdo al momento de que las pongan. ¿Qué opinas sobre eso, Roberto? Pues sí, efectivamente no estamos hablando de esclavitud ni nada de eso, ya que todas las personas son libres de expresarse como ellas quieran, pero pues muy bien lo dice la ley, o sea, todos somos libres de expresarnos, pero sin afectar a terceras personas. Creo que para esto siempre la ley ha puesto un límite para que las personas no se descarrilen, se podría decir así, que salgan del camino, y por eso es que crea estas normas o estrategias, como le quieran llamar, para controlar a la sociedad. Y pues eso es lo que yo opino respecto a esto. Ok, bueno, en cuanto al análisis de la definición de control social, se dice que la vida en sociedad hace necesario que se desarrollen mecanismos que garanticen
que los miembros del grupo van a comportarse según los valores del mismo. El proceso de organización social hace que esos instrumentos vayan siendo más complejos. Entonces, en la definición de control social vamos a encontrar ciertos elementos que convienen esquematizar. ¿Cuál de ellos nos podrías decir? Me parece que son dos. ¿Cuál de ellos nos podría decir, compañera Zuleima? Bueno, el control social se divide en dos. En este caso es el control social formal y control social e informal. Bueno, me parece que estas dos que se conviene esquematizar son dos, que es la esencia del control social. Esta está constituida por la presión que el grupo ejerce sobre sus componentes, y en la relación del control social vamos a encontrar a dos sujetos, lo que son los sujetos, sujeto activo y sujeto pasivo. ¿Estás de acuerdo o qué opinas sobre eso, compañera Ana Karen? Bueno, pues el sujeto activo nos las podemos encontrar en la sociedad, en grupos donde pueden ejercer presión al control, o sea, donde pueden dar una demanda los sujetos activos, los que tienen el orden, o sea, los que presionan a las demás personas para que eso ejerza los valores o simplemente que la ley la lleguen a acatar. Ok, y en cuanto al sujeto pasivo, ¿qué nos puedes opinar, Roberto? Bueno, pues aquí lo que debe quedar bien claro es que es un sujeto pasivo. El sujeto pasivo es aquel grupo o aquella persona en donde recae la presión, que va a ser el sujeto activo. Esto se hace para adapte a una conducta según a los valores sociales. Aquí podemos mencionar la distinción clara entre control social y autocontrol. El autocontrol es el propio individuo que intenta regular su conducta de acuerdo a los valores o normas que se le han puesto para que los cumpla. Eso es lo que se debe entender por sujeto activo, que ya mencionó mi compañera Karen, y sujeto pasivo. Bueno, en cuanto al sujeto activo, me parece que esto lo ejerce personas con mayor autoridad. Y en cuanto al sujeto pasivo, son las personas, la sociedad, la población, hasta nosotros como licenciaturas o facultades. Bueno, por el momento vamos a un corte de Directiva Proyecto Jaguar Radio. Nos gustaría saber qué opinas. Búscanos en la página uicui.edu.mx y haz clic en contacto. Regresamos. Continuamos en la Directiva Proyecto Jaguar Radio con la temática control social, comenzando a hablar con las características del control social o normas del control social. ¿Me podrías dar tu opinión sobre las características del control social, Zuleima, por favor? Bueno, las características es que son normativas y son sancionadoras. Normativas, ¿por qué? Porque se busca regular el comportamiento de los individuos para que cumplan con las obligaciones que se les impone. Y sancionadoras es porque si no lo realizas, simplemente lo estás como violando. Entonces, para eso, obviamente, hay una sanción. Ajá, claro. En cuanto a las normativas, me parece que esas son de igual manera creadas por autoridades. Otra característica de ellas, ¿cuál sería, por favor, Ana Karen? Son las relativas. Estas se vinculan con las características del producto social, como son las normas establecidas en la sociedad. Estas pueden crear conductas que pueden irregular a la sociedad, o sea, como conductas antisociales, o sea, no debidas para el ser humano. Entonces estas serían creadas más dentro de grupos. Ajá, grupos que nos dominan a nosotros, como es el Estado. El Estado, ¿a qué te referirías con Estado? Estado es un ente. Ajá.
es el ente que nos va a regir a todos, o sea, nos va a imponer leyes y normas. Ok, al decir ente te refieres a el presidente, ¿qué puede ser? Los senadores, Diputados, gobernadores ajá. y todos esos. Ujú. Ok. Bueno, ¿qué otra característica me podrías decir, Roberto? Pueden ser sancionadores. ¿Qué queremos decir con sancionadores? Es cuando se produce la violación o incumplimiento de ciertas normas que estamos hablando, que son impuestas por un ente superior. Bueno, a sancionadoras podemos poner ejemplos muy claros. Es- Podría ser una universidad X que incumples una regla al estar rayando, no sé, la universidad, y pues tienes que poner un castigo o una pena o algo así. Sí, pues igualmente como tú dices, en una universidad hay un reglamento que es para reglamento o normas, como le quieran llamar, y esto es lo que va a controlar a la sociedad de la comunidad educativa. Y sí, efectivamente, si alguien está rayando las paredes y si está dentro de esas normas, pues efectivamente se le va a poner una sanción o un castigo. Esto es lo que hace lo que es el reglamento, y esto es lo que podemos ver como control social. Aquí lo que está haciendo es manteniendo a raya a los alumnos para que no hagan cosas indebidas. Ok, ¿qué opinas sobre esto, Zuleima? Bueno, lo que se refería a mi compañero Roberto es, en este caso serían, como ya lo había mencionado también Karen, son cosas, son normas que crea el Estado. Entonces, a final de cuentas, lo que él me está comentando es que son faltas administrativas. Si ustedes se dan cuenta, esas faltas administrativas las pone el Estado. Y obvio, como él le mencionaba, si encuentras, por si él dice, pintas una universidad, pintas una casa, incluso haces otras cosas indebidas, pues el Estado te va a castigar a través de sus órganos jurisdiccionales. En este caso, pues es la policía, los vigilantes, el Ministerio Público, en fin, de órganos. Ok, y si hablamos de unos entes más pequeños, serían directores, maestros y cosas así, que eso ya serían igual personas que pueden sancionar. De hecho, sí se podría hacer eso, solamente que ahí en estas cuestiones ya sería más como un Estado, digo, más bien un control social informal, porque ya encuentra lo que es la educación. Entonces, sí, también podría ser, pero va más encaminado a unas cuestiones informales. Ok, bueno, la última característica del control social me parece que ya lo había comentado hace un momento, que requieren de cierto grado de aceptación. Este grado de aceptación quiere decir que lo deben de aprobar o como la palabra lo dice, aceptar la sociedad. De igual manera se pueden poner ejemplos muy fáciles. Cuando escoges a un presidente, estás aceptando que él rija el Estado, que te rija completamente. Al igual que cuando entras a una escuela o a algún tipo de grupo social, estás aceptando las reglas que te están poniendo ellos. Bueno, vamos a pasar a lo que son medios de control social. Estos medios de control social, ¿cuáles serían, Zuleima? Bueno, pues en este caso son formal e informal. Otro ejemplo también del formal, últimamente se ha dado mucho en los asaltos de los camiones. El Estado pone sanciones y lo que dice es que pues no, ahora sí que la persona que roba pues, está alterando el bien común. Un ejemplo, como lo vuelvo a repetir, es un ejemplo porque la gente ya lo primero que dice, no, es que si robo, probablemente a mí me descubran y me metan a la cárcel, me den pena y castigo. La gente ya con eso de que dice mejor no robo o mejor no cometo ciertas actitudes que están sancionadas por la ley, porque en igual de beneficiarme, pues, a lo mejor sí por un tiempo, pero pues, a final de cuentas después ese beneficio ya no va a resultar como uno lo espera. Entonces ese también podría ser un ejemplo de las cuestiones formales. Igual se puede hablar de otros delitos, homicidio, violación, estupro, infinidad. ¿Te refieres a medios formales ya como un ente de mayor poder?
estás diciendo el Estado, ya te referías a la Constitución, Código Penal y todo eso. Sí, o sea, incluso los órganos jurisdiccionales, digamos que atacan lo que dice la Constitución o son los que crean las normas, las leyes, y esto lo hacen para que haya un control social, porque a final de cuentas si no lo hay, pues digamos que la sociedad no va a tener límites y va a ser ahora sí como diciendo, va a hacer lo que quiera. Ok, ¿qué nos podrías opinar de eso, Karen? Bueno, también el control social es coercitivo también, porque las normas las tienes que cumplir porque como son los impuestos. La gente a fuerzas debe de pagar impuestos porque es coercitivamente, si no te sancionan, las tienes que hacer a fuerzas. Ok, bueno, vamos de nuevo a un corte de estación de Directiva Proyecto Jaguar Radio. Nos gustaría saber qué opinas. Búscanos en redes sociales como Universidad de Ixtlahuaca CUI y participa en Directiva. Regresamos. Bueno, continuamos en la Directiva Proyecto Jaguar Radio con la temática control social. Para finalizar o tener una conclusión de lo que son los medios formales de control social, podríamos decir que este va a ser regido por los sistemas institucionales de mayor poder, lo que son policías, fiscalías, tribunales, al igual que el Estado. Bueno, pasaríamos a otro subtema, otra ramificación de lo que son los medios de control. Sería los medios informales de control social. ¿Me podrías dar tu opinión, Roberto? Bueno, pues el control social informal es aquel que aparece en la propia sociedad y por lo tanto es un control que surge en la familia, en la educación que recibimos, los oficios de las profesiones de cada persona. Esto es lo que es el control social informal. Ok, ¿qué opinas sobre eso, Karen? Pues sí, como decía mi compañero Roberto, un ejemplo serían los medios de comunicación. Estos influyen mucho en la sociedad porque ellos, con la interacción que tienen los medios de comunicación como es la televisión, el radio, hasta las telenovelas, las revistas, noticias, las noticias son amarillistas y pueden dar un cierto etiquetamiento a nuestra sociedad, a nuestra persona. Ok, bueno, ¿a qué te refieres así como que es amarillista? O sea, ¿nos ocultan cosas o...? Pues sí nos ocultan cosas, no dicen como por ejemplo los noticieros, no dicen la cifra real que de mujeres asesinadas, por ejemplo, o qué tantos secuestros puede haber, qué índice delictuoso puede haber, o sí, la delincuencia organizada, qué tan alta está la delincuencia organizada en estos tiempos. O sea, no dicen eso los noticieros. Ok, bueno, en cuanto a los medios informales de control social, me parece que estos comienzan en edades tempranas, ya que, como ya lo comentó mi compañero Roberto, estos pertenecen a lo que es las escuelas, la religión, grupos sociales, la familia y bueno, otros grupos. En cuanto a eso, ¿qué nos podrías opinar, Zulema? Bueno, como ya lo habías dicho, yo opino que el principal control informal es lo que es el núcleo familiar. Obviamente, desde que nace un niño se le van indicando normas, valores, y esto va a traer como consecuencia que él se sepa comportar en una sociedad. Yo opino que prácticamente aquí luego a veces nosotros como sociedad etiquetamos mucho a las personas, porque bueno, un ejemplo sería que, no sé, la mamá ve al niño jugando con pistolas y lo primero que dice es, mi hijo va a ser policía, o incluso luego a veces por tanta película, medios de comunicación que le influyen, que va a ser delincuente, que va a matar. Entonces ahora sí que el niño se cree esa etiqueta, y la etiqueta sería como que se cree lo que la mamá le dice, y en esto ocasiona que luego a veces ya de grandes ya comienzan a tener conductas un poquito más, que ya no van en el orden de la sociedad.
Entonces, como dicen, la sociedad también genera criminalidad. Aparentemente no, pero exactamente sí lo genera. Ok, al decir etiquetamiento me parece que queda perfectamente el dicho de no juzgues a un libro por su portada, ¿no? Ya que pues como estás diciendo, estás etiquetando a una persona. Le puedes decir a una persona que no se baña, lo ves mugroso o etcétera, ¿no? Que es un ladrón o cosas así, y posiblemente él hasta ya terminó una carrera, una licenciatura, y pues solamente lo estás juzgando por su forma de ser o de vestir. Bueno, también, ¿qué nos puedes opinar en cuanto a los medios informales de control social, Roberto? El control social informal, yo pienso que tiene más peso que el control social formal. ¿Por qué? Ya lo comentamos mucho y voy a hacer hincapié en que esto surge de la familia, o sea, empezamos con normas morales y es de ahí donde nace esto. También entra aquí lo que es el círculo familiar, o sea, van desde las normas que imponen los padres. Estas normas que imponen los padres van a ser para el niño, o sea, va a ser esto parte de toda su vida. Si él no obedece estas normas morales, ¿qué va a pasar después con lo que son los medios formales? El niño cuando sea grande va a empezar a delinquir. ¿Por qué? Porque no aprendió a obedecer las primeras normas que fueron de sus padres, entonces no va a tener respeto por las normas formales que impone el Estado. Y pues es todo lo que hasta ahorita puedo opinar. Ok, bueno, como igual ya lo había comentado, estos medios informales empiezan a edades tempranas y estos se van perfeccionando, ¿no? Para, como ya lo comentaste, se vaya madurando la persona y en un futuro no llegue a cometer delitos o algún acto antisocial sobre la sociedad. Bueno, ¿en qué otro núcleo nos podrías comentar o opinar, Zuleima, que pasan estos medios informales de control social? El principal mecanismo es la religión. Hay muchas religiones y cada gente lo principal que está es sometido a la religión. Eso también es un mecanismo muy controlado, como él dice, ¿no? O sea, si no cumples esas reglas, por ejemplo, los 10 mandamientos, no matarás, no robarás, eso influye mucho en la sociedad y cuando crees en algo, tienes una creencia, todavía eso disminuye que cometas ciertas conductas. Ok, bueno, en conclusión a esto, me parece que esto comienza desde la familia y religión, es lo más importante al parecer, porque la familia te lleva a entrar a un grupo religioso, católico, cristiano o lo que seas del tipo de religión, y te va enseñando las normas o leyes dentro de tu núcleo familiar. Bueno, vamos a un corte de estación de Directiva Proyecto Jaguar Radio. Nos gustaría saber qué opinas. Búscanos en redes sociales como Proyecto Jaguar Radio y participa en Directiva. Regresamos. Ok, continuamos en la Directiva Proyecto Jaguar Radio con la temática control social. En nuestro último punto fue los medios de control social. ¿Qué nos podrías opinar o darnos tu conclusión ya directa, Zuleima? Bueno, mi conclusión sería como ya lo había mencionado, siempre va a haber dos tipos de controles, el formal y informal. El formal es toda aquella sanciones o reglas que pone los senadores, el Poder Judicial. Podría dar ejemplos, no sé, por decir violación. Yo como persona, yo sé que si violo, hay un código, hay una ley que me dice, si violas te voy a castigar. Eso es lo que te dice el Estado. Entonces eso se utiliza como un medio porque la gente dice, no, es que si violo me van a castigar. Entonces mejor simplemente me retraigo. Aunque muchas veces hay personas que no toman mucho en cuenta eso o simplemente como que no le tienen miedo a la sanción y lo realizan.
Otra también sería que no es tanto que ellos lo quieran hacer, sino que luego a veces las necesidades lo realizan. Entonces es como todo, puede ser porque la persona quiera o por otra por necesidad. Entonces depende del contexto, pero a final de cuentas al Estado no le importa. Él dice, yo te sanciono, violaste esta ley y punto. En cuestiones de lo informal, que ya lo habían mencionado, la educación, la religión, la familia, es un principal, es como ya lo había dicho también mi compañero Roberto, es el principal medio el donde puede comenzar a crear normas. Un ejemplo también podría ser cuando los niños dicen, no, por los valores, ¿no? Que el respeto. Llega un señor grande y él dice, no, a los niños pequeños, tienes que saludar al señor, en este caso con respeto. Otro ejemplo también, te impone sanciones, por decir en la escuela, no te van a hacer lo que tú desees. O sea, él dice aquí simplemente reglas y tienes que respetarlas. Tienes hasta un cierto límite. Entonces, como lo vuelvo a repetir, todo funciona y el mayor peso o la mayor regla siempre van a estar en la sociedad, porque es el contexto en donde siempre estarás más. O sea, una persona que no está en una sociedad, pues eso creo que nadie lo puede hacer. Esa sería mi conclusión. Ok, me parece que ahí entra mucho lo que es la socialización, ¿no? Porque siempre vamos a estar en interacción un individuo con la sociedad. Y me parece que también la religión, eso es algo muy importante, que te pone reglas, aunque son reglas abstractas, tú las vas creyendo de acuerdo a tu forma de pensar o tu forma de pensamiento que te fueron dando tus padres, que son los principales en los que te van metiendo a ese tipo de pensamientos y forma de creencias. ¿Qué nos podrías aportar de nuevo, Zuleima, sobre eso? Bueno, tú me estabas mencionando la religión. Para mí también es un principal mecanismo, porque yo escucho a los padres que luego a veces les dicen, si tú matas o tú le robas, no sé, una simple cosa, Dios te va a castigar. Ese es el principal ejemplo que les dan. Si no haces esto, Diosito te va a castigar. Entonces, a final de cuentas, es un control y ellos ya empiezan a creer esa ideología de si hago esto, me va a castigar. Es lo que podría ya como que mi aporte más específico. Realmente influye mucho lo que es la familia y la religión. Ok. Bueno, ¿qué nos podrías opinar, Karen, sobre pues nuestra temática en general? Bueno, pues el control social pues es un objetivo donde los grupos que están dentro de ese objetivo pueden ser aceptados por la sociedad, como sus valores, normas, o sea, las normas que les impone la escuela, su familia, la religión, como dijeron aquí mis compañeros, que la escuela también es juega un papel muy importante, porque ahí nos estamos educando, nos estamos relacionando ahora sí con los individuos para poder ser mejor personas o para tenerlos en sociedad. Ok, bueno, me parece que te refieres a que estamos encerrados en una esfera de leyes y reglas, en donde quiera que vayamos, en cualquier grupo social, y bueno, a donde quiera que vayamos siempre va a haber reglas, leyes, normas, y cosas que te van a poner un límite. Pues sí, porque aquí el Estado ahora sí se rige por normas. Ok, bueno, muchas gracias. En cuanto a ti, Roberto, ¿qué nos podrías opinar o aportar sobre nuestra temática? Bueno, mi conclusión sobre esta temática de control social es, más que nada, el control social tiene como objetivo mantener a un grupo social dentro de un orden formalmente aceptado, de modo tal que se pueda llegar a una convivencia mutua y en paz. Y pues como ya lo mencionábamos, de aquí surge lo que es el control social formal y el informal. El formal, pues ya lo explicaron mis compañeros, creo que ya quedó más que claro. El formal es lo que está establecido por alguien de
que tiene un alto mando, el poder supremo, por ejemplo, podría ser el presidente de la República, es un ejemplo. Los presidentes municipales y en comunidades podrían ser los delegados. Y ejemplos sobre el control informal, pues tenemos lo que son los medios de comunicación, las propagandas y normas morales que ya hemos comentado. Finalmente, el control social, yo pienso que también se ejerce desde una misma persona. Un individuo es capaz de esta capacidad de control, ya que esto es especialmente lo que se ve en la familia. O sea, en la familia, como ya lo había dicho, es lo primordial, ya que enseña las normas morales. De aquí pues el sujeto se va a empezar a guiar y se forma. Ok, ¿tú me quieres decir que la familia es por así decirlo, el talón de Aquiles? Si no tenemos un orden moral, unos valores morales en la familia, ¿en tu futuro no vas a tener un buen camino o algo así? Efectivamente, ya que, como te decía, si no entiendes estas normas desde el principio, es un ejemplo, si no obedeces a tus papás, no vas a obedecer a otras personas. Es por eso que yo hago hincapié en que la familia, la religión y la escuela son los 3 medios informales que son de mayor relevancia. Ok, muchas gracias. En cuanto a mi conclusión, me parece que lo que es el control social, como ya se los había dicho y se los vuelvo a recapitular, siempre va a haber leyes o reglas, normas en todos lados, ya sea en medios formales o medios informales. El Estado te pone reglas, la familia te pone reglas, en la religión te ponen reglas, en la escuela te ponen reglas, entonces siempre va a haber algo que te ponga un límite. Al parecer, pues damos fin a nuestra temática. Bueno, llegamos al final de Directiva, gracias a Ana Karen Castillo, Zuleima Pérez, Roberto Hernández y su servidor Enrique Rivera. Recuerda seguir en redes sociales a Proyecto Jaguar Radio y en YouTube como Proyecto Jaguar Radio. También nos puedes escuchar en vivo las 24 horas en proyectojaguar.uicui.edu.mx. Gracias, hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en Directiva. La Universidad de Ixtlahuaca CUI te invita a seguir el debate y el